Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y el tema de hoy se titula El plan de Dios. Y para esto, obviamente, tenemos que irnos al libro de los orígenes, que es el libro de Génesis, en donde viene el origen del universo, del mismo hombre y del problema fundamental que sigue vigente hasta el día de hoy. Y sobre todo vamos a conectar todo esto al tema de hoy, que es el plan de Dios. Vamos al libro de Génesis, pues todos sabemos que cuando Dios creó al hombre, el propósito era para estar con él. Cuando nosotros vemos que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y este fue un ser viviente, podemos ver una lista de bendiciones que Dios le dio y esto nos va a arrojar precisamente pistas de todo su plan. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, y dice así: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí en este versículo podemos ver las primeras bendiciones que Dios le dio a la primer pareja. Lo primero que vemos es que Dios los bendijo. Tener la bendición de Dios, pues lo es todo. En este mismo versículo podemos ver la bendición número 2, es que les dio una comisión. Inmediatamente después de que los bendijo, dice: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, tengan hijos, y esto implica sexo, obviamente. Y además que pudieran multiplicarse y llenar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pudieron haber tenido 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hijos sin desgaste celular, porque no existía la entropía, no existía precisamente el desgaste celular, no existía la enfermedad, no existía la muerte. Entonces, ellos pudieron haber tenido hijos ilimitadamente. Imagínense, para llenar la tierra. Obviamente, de estos hijos iban a multiplicarse también. Ese era el deseo de Dios original, ¿se dan cuenta? Es tener hijos. ¿Para qué? Pues para tener una familia, para que le pudieran adorar, para tener comunión con ellos. De aquí saltamos a la siguiente bendición. Número 3, que les dio el señorío. Fíjense, nada más en este versículo podemos ver tres cosas que Dios les dio. Número 1, los bendijo. Número 2, les dio una comisión, tener hijos. Y número 3, señorear toda la creación, señorear toda la tierra, cogobernarla junto con Dios. Puede implicar que ellos obedecían. No había temor al hombre, obviamente, no había ferocidad, no había espinas, no había insectos ponzoñosos, ni venenosos, ni serpientes venenosas, no había nada de lo que hoy conocemos. Era un mundo en el cual todos los animales también comían vegetales, no comían carne, los leones o las fieras, ¿no? No había ferocidad y podemos deducir que obedecía a la palabra de Adán. Ellos estaban como cogobernadores del planeta Tierra. Luego, la cuarta bendición, versículo 29, que les da provisión. Dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Estamos viendo también en el 30 lo que les decía anteriormente, que toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Repito, no había ferocidad, no existía la cadena alimenticia, obviamente no había muerte aún en los animales. Y bueno, pues aquí estamos viendo que Dios les dio provisión, no les iba a faltar alimento. La quinta bendición viene ahí en el capítulo 2, versículo 15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es interesante porque no iban a estar de ociosos, iban a trabajar. O sea, el trabajo era una bendición. Si mucha gente ve el trabajo como maldición hoy en día, es porque hay injusticia, porque uno se cansa, porque
muchos son explotados, etcétera, ¿no? Pero el trabajo en sí era una bendición. Aquí estamos viendo que los puso a trabajar, que había un plan de trabajo y que iba a ser la jardinería. El punto importante es que ellos tenían un plan de trabajo. Y la sexta bendición que les dio fue el primer pacto, que lo vemos en el mismo capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este era el primer pacto que todos sabemos que consistía en la obediencia. Nada más no comas de este árbol. Si quieres seguir gozando de este mundo, de esta relación conmigo, nada más no comas de esto. Y entonces esto que Dios les dio, no nada más era un pacto, ¿no? Sino también era una muestra de amor que Adán podía mostrar a su creador al obedecerle. Y de hecho también era un seguro de vida, ¿no? Porque les dijo, el día que comas vas a morir. Y sabemos que la palabra muerte en la Biblia significa separación. Y lo curioso es que este árbol estaba en medio del huerto. Si este árbol iba a traer consecuencias, y Dios lo sabía, ¿por qué lo puso en medio del huerto? ¿Por qué no lo puso a la orilla o escondido en un lugar para que no lo vieran? Exactamente, estaba en medio del huerto, como aparece en Génesis 2:9, porque era un recordatorio, bajo advertencia, bajo ya lo que Dios les dijo, el día que comas vas a morir. Ellos ya demostraban a través de su libre albedrío obedecer o no obedecer, qué tanto iban a respetar esta regla o qué tanto no le iban a respetar. O sea, Dios no los hizo robots, ellos tenían la libertad de escoger. Y sabemos que la historia ya en el capítulo 3 aparece pues Satanás en forma de serpiente y que mezclando verdad con mentira engañó a la mujer, se fue sobre la mujer, no se fue sobre Adán, se fue sobre la mujer. Y la mujer fue engañada, ella tomó del fruto y ella le dio a su marido. Entonces, aquí estamos viendo que Eva fue engañada, pero Adán pecó deliberadamente, porque cuando Dios le dio este pacto a Adán, Eva todavía no estaba creada. De hecho, si vemos en el versículo 17 donde le da el pacto de este árbol no comas, a continuación dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, Eva no había escuchado del pacto, era responsabilidad de Adán transmitirle el pacto a la mujer. De hecho, hay una interpretación de los estudiosos judíos que dicen que cuando creó Dios al hombre, lo creó hombre y mujer al mismo tiempo, como aparece en Génesis 1:27, que dice que creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando después Dios creó a la mujer, hizo la separación entre hombre y mujer. Pero repito, esta es una interpretación de los judíos que me parece interesante en lo personal, pero como quiera que sea, el caso está de que ella fue engañada porque puso su mirada en el árbol, ay, mira, podemos ser como Dios, y le hizo caso a la voz de la serpiente. Y lo peor fue que le dio a su marido y Adán pecó deliberadamente porque él sí tenía claro el pacto, él sabía que no debía comer y lo hizo pues bajo esa conciencia. Entonces, una vez que ellos comen, sabemos que viene el problema fundamental, viene toda esta desgracia y toda esta lista de bendiciones que acabamos de ver, que los bendijo, les dio una comisión, les dio el señorío, les dio provisión, les dio el plan de trabajo y el pacto que era para su propia protección. Todo esto se revierte en lo malo. Y de vivir una vida en bendición, ahora todo se transforma en maldición, como lo dice Génesis 3:17. Maldita será la tierra por causa tuya. Todo cayó bajo maldición por el pecado original. Luego, la comisión de tener hijos que les había dado, la mujer le dice ahí en el versículo 16, pero ahora lo vas a dar con dolor. Ahora, cuando tengas hijos, te va a doler, van a ser dolores multiplicados. La bendición número 3, el señorío que ellos estaban gozando, ya lo perdieron. Ellos pasaron a ser esclavos del diablo. Y de hecho podemos ver en Génesis 9, cuando Dios destruye a la humanidad a través del diluvio,
Después de Dios le dijo a Noé, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que le dijo a Adán? Con la diferencia de que no le dijo a Noé, pero a juzgarla. ¿Por qué? Porque ya habían perdido el señorío. Ahora, ¿a quién le pertenece el señorío? Pues al diablo, como lo dice precisamente el mismo Satanás en Lucas 4, cuando dice esto, los reinos de este mundo a mí me pertenecen, a mí me fueron dados, que de hecho más bien se los robó, no le fueron dados, y también en primera de Juan 5:19, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, Él es el Señor de este mundo ahora. Ahora, la provisión que Dios les había dado, que era la cuarta bendición, ahora dice el capítulo 3, versos 17 al 19, vas a trabajar la tierra con dolor y sudor. Ahora te va a costar trabajo, te va a ofrecer resistencia y vas a tener que trabajar duro para comer. Y el plan de la jardinería que tenía Dios originalmente, pues se perdió. Ahora van a quedar a la deriva. Como dice Génesis 3:23, que fueron expulsados, fueron echados fuera del huerto, dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos toda esta desgracia que cayó sobre esta primer pareja. Es un panorama sombrío. Uno podría decir, bueno, pues, ¿y cuál es la esperanza ahora, no? Pues Dios en su infinita gracia y misericordia, para no fulminarlos, les dio el segundo pacto. Y ya sabemos cuál era el segundo pacto. Va a tener que haber derramamiento de sangre, porque la ley divina demanda que la paga del pecado es muerte. Y como ustedes pecaron, y se lo había dicho, Dios tenía el derecho de eliminarlos a ellos porque se los advirtió. El día que comas de él vas a morir. Y sin embargo, no aplicó su justicia a ellos, sino a un animal. Con la piel de estos animales los cubrió a ellos, cubrió su desnudez, su vergüenza, simbólicamente, teológicamente podremos decir que fueron justificados, fueron cubiertos por la justicia de Dios a través de estas pieles. Sin embargo, como ellos quedaron separados de Dios, iban a seguir pecando, por lo cual la justicia de Dios demandaba nuevamente la pena de muerte sobre ellos. Por eso les dio el segundo pacto. Ahora van a tener que seguir derramando sangre. Y Adán debió haber transmitido, y de hecho lo hizo, transmitió este pacto a sus hijos, como lo vemos ya en Génesis 4 en adelante con Caín y Abel, que llega el momento en que tienen que presentar las ofrendas y vemos a Abel que presenta a su oveja, a lo mejor sus ovejas, ahí está la sangre, y Caín presenta sus verduras. Y la palabra dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esta enseñanza, este nuevo pacto que siguió siendo transmitido, hace la diferencia de estas dos líneas en la humanidad, los que están bajo el pacto y los que no están bajo el pacto. Y aquí mismo en Génesis 4 vemos en el versículo 26, porque bueno, sabemos por la historia que Caín se llenó de celos y mató a Abel, pero Dios le dio otro hijo que se llamaba Set. Y en el versículo 26 vemos que dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí estamos viendo que la descendencia de Set era la generación del pacto, mientras que la generación de Caín eran, aquí mismo en el capítulo 4 lo pueden ver, eran los que no estaban en el pacto, eran aquellos que estaban haciendo lo que ellos querían y haciendo las cosas como ellos querían. Y fíjense la diferencia entre los hombres del pacto y los que no son del pacto. Vamos al versículo 23, Génesis 4:23, y vemos a un hombre que se llama Lamec, que es descendiente de Caín, y vean lo que hay en su corazón. Dice, versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, vemos el primer caso de poligamia en la Biblia a través de Lamec. Él tenía varias mujeres. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Vean lo que hay en el corazón de este hombre. Esto parece hasta un canto, la letra de un reggaetón de hoy, ¿no? Así machista, violento, soberbio, en fin. Entonces vemos que toda la descendencia de Adán y Eva se dividió en dos, los del pacto y los que no hacían pacto. Llegamos al capítulo 6 y dice el versículo 1 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas y que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, que todo el pensamiento que había en esta generación, porque se habían apartado totalmente del pacto, dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia? Porque hacía pacto. ¿Y por qué Dios iba a destruir a la humanidad? Comúnmente se enseña, por lo menos a mí me lo enseñaron así, que Dios decidió destruir a la humanidad por lo que dice el versículo 5, porque todos los pensamientos de ellos era para maldad, por la abundante maldad que había en ellos. Por eso Dios decidió destruirlos, pero esa no es la razón, mis amados. La razón por la cual destruyó la humanidad es porque ya nadie hacía pacto, porque la descendencia de Sed, que son los hijos de Dios, como dice el versículo 2, se apartaron, pusieron sus ojos en las mujeres de los que no hacían pacto. Fueron seducidos por las mujeres inconversas. Entonces, cuando dejan de hacer pacto, viene la ira de Dios. Y si Noé halló gracia, como dice la palabra, no es porque él era bueno o justo, sino porque hizo pacto y así halló justicia. Entonces, a partir de Noé comienza el plan de rescate de Dios, que también nos va a reflejar su deseo. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios levantó a personas con una comisión específica para cada uno y con un propósito específico para cada uno. Entonces, vemos primeramente cómo es que Dios levanta a Noé, Dios levanta a un personaje con una misión específica, con un propósito específico. Entonces, Dios levanta a Noé. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios levantó a Noé? Pues lo acabamos de leer, haz un arca. Esa fue su chamba. Noé, hazte una arca. Y a partir del versículo 14 de Génesis 6, que es donde viene el llamado para hacer un arca, vienen los materiales y viene ya toda la descripción y todo lo demás, ¿no? Cómo hacerla, ¿no? Pero la comisión que Dios le dio a Noé exclusivamente era, hazte un arca. Ahora, ¿cuál era el propósito por el cual Dios le mandó a hacer un arca? Pues precisamente era para preservar la simiente. Obviamente iba a destruir a la humanidad, pero estaba dada la promesa de Génesis 3:15 de que iba a venir la simiente de la mujer para aplastarle la cabeza a Satanás y para traer la redención a la humanidad. Entonces, si Dios salvó a los hijos de Noé y a sus nueras, era porque tenía que preservar la simiente. Ahora pasa el tiempo y después Dios levanta a un hombre que se llama Abraham. Era el tataranieto de Noé. ¿Cuál fue la comisión que le dio Dios a Abraham? En resumen, pues que tuviera un hijo. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo? Pues para formar una familia, porque de esta familia, como dice Génesis 12:2, iba a haber bendición a las familias de la tierra, pero no iban a ser los hijos inmediatos de Abraham, su primer generación, vamos, pero sí de ahí iba a venir las siguientes generaciones para traer la bendición a la tierra, porque de ahí iba a venir el Cristo. Entonces vemos que la chamba de Abraham era, ten un hijo, ¿con qué propósito? Para formar una familia. Y así sucedió. Vemos que entonces tuvo a Isaac,
y que Isaac tuvo a Jacob, y que Jacob tuvo 12 hijos, y 11 hijos de ellos fueron con concubinas, hasta que de su esposa legítima, Raquel, tuvo a José. Entonces Dios levanta a José con un propósito específico. ¿Cuál fue la comisión que Dios le dio a José? ¿Para qué le dio el don de sueños y todo esto? Para meter a los hebreos a Egipto. ¿Y con qué propósito? Bueno, pues había un propósito doble, que el primero era para salvarlos de la hambruna. Pero cuando pasó la hambruna, ellos debían haber regresado a Canaán, a su tierra original, pero se acomodaron en Egipto. Y entonces ahí se cumple lo que Dios había dicho en Génesis 15:13, que se lo dijo a Abraham, que toda su descendencia iba a ser esclavizada 400 años. ¿Por qué? Porque ellos dejaron el pacto. Ellos se acomodaron en Egipto, fueron abandonando el pacto y la consecuencia ¿cuál es? Pues que viene la esclavitud. Entonces, la chamba de José era meterlos a Egipto para que se cumpliera la profecía de Génesis 15:3. Después, Dios levanta a Moisés. ¿Y cuál fue la chamba de Moisés? Bueno, pues Dios levanta a Moisés para sacarlos de Egipto ahora, 400 años después. ¿Y cuál es el propósito por el cual Moisés sacó a los hebreos de Egipto? Pues no era porque andaban sufriendo mucho los pobrecitos, no era eso. El principal propósito era restaurar el pacto, lo que se había perdido en Egipto durante 400 años. Dios había inaugurado el segundo pacto en el Edén con Adán y Eva y lo restauró con Moisés y Israel en el desierto. Era restaurar el pacto porque si no había pacto, Dios no podía tratar con ellos. Entonces, restaura el pacto, pero además de todo, era para introducirlos nuevamente a la tierra prometida. Y esto lo podemos ver, acompáñenme a Éxodo capítulo 3. Vamos a ver estos dos puntos, esta comisión dada a Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo 18, cuando Dios le dice a Moisés, esto es lo que tú le vas a decir al faraón. Éxodo 3:18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis así, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Aquí está la comisión de restaurar el pacto. Y en el versículo 8, aquí viene especificado que era liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. Dice el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Entonces aquí vemos claramente la comisión, el propósito de la comisión que se le dio a Moisés. Pero vemos que en la historia de la peregrinación del pueblo hebreo en el desierto, pues ellos necios, ellos con su mirada fija en lo terrenal, en los problemas, quéjese y quéjese con Dios, y que cuánto calor, y que no hay carne, y que hay espinas y mucho polvo. Oye, Moisés, que Dios nos quiere matar, y ahí estuvo, dale y dale y dale y dale. A los 45 días de haber pasado el mar abierto, ya se andaban quejando con Moisés. ¿Y qué pasa? Que infectaron inclusive al mismo Moisés, que por eso él ya no entró a la tierra prometida. Entonces Dios levanta a Josué, ¿para qué? ¿Cuál es la comisión que Dios le dio a Josué? Pues era introducir a la segunda generación del pueblo que salió de Egipto a la tierra prometida. Números 14, versículos 20 al 23, cómo es que Dios, vean las palabras de Dios con respecto a este pueblo necio. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya
10 veces y no han oído mi voz, o sea, tercos, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Fíjense, ninguno de los que salió de Egipto va a ver la tierra, es lo que está decretando Dios. ¿Quiénes van a entrar? Pues los hijos. ¿Y por qué? Porque ellos, necios, no le creyeron a Dios. Y de esos 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente entró Josué y Caleb. 2 de 2 millones. ¿Qué porcentaje es? 0,001%, ¿no? Algo así. Y vemos luego en el capítulo 27, aquí mismo de Números, del 18 en adelante, cómo es que Dios entonces levanta a Josué. Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma, Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás cargo en presencia de ellos, y lo pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultarán por el juicio de Urim, delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Ahí está la comisión dada a Josué. Tú vas a meter a la segunda generación del pueblo hebreo a la tierra prometida. Aquí viene ahora el propósito. ¿Para qué Dios quería introducir o estaba insistiendo en que los hebreos entraran a la tierra prometida? ¿Para qué? Pues el propósito de esto era para levantar una nación. Ya les había dado los mandamientos, ya les había dado las leyes civiles, morales y ceremoniales, ya tenían el código o la constitución para conformar una nación. Ese era el propósito por el cual Josué metió a la segunda generación a la tierra prometida. Ahora, la pregunta que viene ahora es, ¿y por qué Dios levantó a Israel? ¿O cuál es el propósito por haber levantado a Israel? ¿Cuál es la comisión que le dio al pueblo de Israel, ya como nación? Bueno, pues era dar testimonio a las naciones de que el Dios de Israel, Jehová, es el Dios verdadero. ¿Y con qué propósito? Para levantar de Israel una línea de profetas, sacerdotes y reyes, o sea, los ungidos. Y estos eran los referentes de la obra que iba a ser el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey que iba a aparecer siglos después. Eran referentes. Acuérdense, un referente es algo, son ideas que tienes en tu mente ya preconcebidas. Si yo te digo, dibújame por favor un libro con la portada roja, pues tú tienes un referente en tu mente, sabes lo que es un libro y sabes lo que es el color rojo, por eso lo puedes hacer. Pero si yo te dijera, dibuja una forfígora color bermejo, pues ¿qué es eso, no? No tienes referentes. Entonces, los profetas, sacerdotes y reyes de Israel en el Antiguo Testamento eran la referencia de lo que iba a venir a ser Jesús como el Cristo. Ahora pasa el tiempo, levanta ahora a Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la chamba de Juan el Bautista? Pues como dice Isaías 43 y Mateo 3:3, es preparar el camino. ¿A quién? Al Cristo, al que ya estaba por aparecer. Estaba por cumplirse todas las profecías y todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Digamos que el Antiguo Testamento es una introducción a la vida de Jesús. Y fue Juan el Bautista el encargado de preparar el camino, o sea, preparar los corazones, porque cuando Juan el Bautista apareció preparando el camino, habían pasado 400 años sin palabra de Dios. Se conoce como el periodo intertestamentario, en el cual no hubo profecía, no hubo profetas, no hubo palabra de Dios. ¿Y cómo estaba el corazón de las personas? Endurecido totalmente. Y fue en esta época que se levantaron estas sectas de los saduceos, los fariseos, que en su plan original tenían buenas intenciones, que era preservar la palabra de Dios, pero con el tiempo se fueron corrompiendo, porque cuando no hay palabra de Dios, la tendencia es que todo se corrompe. Entonces los corazones de los hombres estaban endurecidos totalmente y Juan vino a preparar el camino. Esa fue su chamba. ¿Y con qué propósito fue a preparar el camino? Precisamente para presentar a Jesús como el Cristo, como lo presentó en Juan 1:29, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
todo el pueblo judío tenía la referencia, tenía los referentes de lo que era el sacrificio de corderos, el holocausto, la expiación y todo esto, y ellos entendieron perfectamente que Jesús era el Cristo, porque lo estaba presentando Juan el Bautista. Entonces, aparece el siervo máximo de Dios, que Jesús el Cristo, y él aparece con un propósito. ¿Cuál fue la comisión de Jesús al bajar a este planeta? Obviamente no fue fundar una religión, para nada, ni dar reglas de moral o normas de cómo ser buen padre, cómo administrar dinero, cómo ser buen gobernante, cómo portarse bien. Nada que ver con eso. Claro, sí dar referencias y todo esto, pero la principal misión de Jesús en este plano terrenal, cumplir la justicia de Dios por los pecados de los hombres y a resolver el problema fundamental, la separación de Dios, el pecado y a Satanás, a cumplir todas las profecías anunciadas del Antiguo Testamento para traer el plan de redención. Aquí es la culminación del plan de rescate de Dios, pero esto no acaba aquí. Dios, a través de Jesús, levanta apóstoles. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios levantó a los apóstoles? Era para entrenarlos y enfocarlos. ¿Con qué propósito? Para predicar el evangelio y hacer discípulos. Esto lo vemos en Hechos 1, 1, 1, 3 y 1, 8. Los entrenó para que Jesús se reprodujera espiritualmente en ellos y ellos predicaran el evangelio, la buena noticia, y hacer discípulos. Entonces vemos que ahora a través de ellos se levantan discípulos y Dios sigue levantando discípulos y los respalda. ¿Para qué? ¿Cuál es la comisión para los discípulos? ¿Cuál es la chamba de los discípulos? Hacer más discípulos. Esa es su chamba. ¿Y para qué? Para formar lo que es la iglesia. La iglesia, mis amados, se forma a través de la reunión de discípulos. Cuando uno predica el evangelio, uno tiene que estar viendo y detectando quién tiene madera de discípulo, porque de 20 o 50 personas o 100 personas, a lo mejor 2 o 3 van a responder. Y a esos 2 o 3 hay que alimentarlos, hay que seguir nutriéndolos, porque ellos son los que van a discipular a otros en un futuro. Pero a eso fuimos llamados, a ser discípulos. Y entonces, aquellos que responden, cuando se van reuniendo, se van juntando uno y otro y otro y otro y otro, automáticamente se forma la iglesia. La iglesia no es un local que se renta y llenarlo de todo tipo de gente como se hace hoy en día. La iglesia en el Nuevo Testamento se formaba por la predicación de discípulos, detectando a los discípulos, nutriéndolos y congregándolos. Por eso todas las cartas de Pablo dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corintios llamados a ser santos, a los santos que están en Filipos, etcétera. Puro convertido, puro discípulo. Pero esto se ha perdido ya con el tiempo y hoy en día, repito, vemos que las iglesias son rentar locales y llenarlos de gente y sacarles el dinero. Es totalmente otra cosa. Entonces vemos cómo es que Dios levantó a los discípulos, ¿para qué? Para ser discípulos, para formar la iglesia. Y dentro de estos primeros discípulos, Dios levanta a un personaje llamado Pablo y le dio una comisión específica. ¿Cuál fue esa comisión dada a Pablo? Esto lo podemos ver en Hechos 9:15, si quieren acompáñenme. Hechos 9:15 y vemos la comisión dada a Pablo, que de hecho es el segundo personaje más importante del Nuevo Testamento después de Jesús. Dice Hechos 9:15, vamos desde el 13, cuando Pablo se topa con Jesús y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Ahí Pablo entendió que Jesús era el Cristo. Y si alguien sabía de las profecías y de toda la ley y los profetas y el Antiguo Testamento, era Pablo. Y Pablo conectó a Jesús con el Cristo. Y eso fue lo que cambió su manera de ser. No fue el milagro de la aparición, porque Pablo nunca habla de eso, más que cuando da testimonio. Pero sus enseñanzas en las sinagogas era que Jesús es el Cristo.
Entonces vemos en el versículo 13, Hechos 9:13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y aquí viene la comisión. ¿Cuál fue la comisión dada a Pablo? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles en primer lugar, ¿ya vieron? Los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, la chamba que le dio Jesús a Pablo era predicarle a los gentiles, a los reyes, gobernantes, también gentiles, y además a los hijos de Israel. ¿Y cuál es el propósito por el cual Jesús levantó a Pablo para predicarle a los gentiles? ¿Cuál es el propósito de esto? Muy sencillo, traer unidad a la iglesia. Porque la iglesia ya no está conformada nada más de judíos, sino también de gentiles. Y ahora ya no son ni judíos ni gentiles, ahora son hijos de Dios. Y a través de Pablo, a través de su predicación, es que él fundó las primeras iglesias multiétnicas de diferentes nacionalidades, de diferentes orígenes, pero todos bajo un mismo Dios, una misma fe, todos como hijos de Dios. Esa fue la labor de Pablo. Por eso es un personaje muy importante y de hecho en Efesios capítulo 2 versos 11 en adelante vemos la explicación a este grupo de gentiles, cómo es que Dios tuvo pues la misericordia y la gracia de revelarles el evangelio a los gentiles, en este caso a los de Éfeso. Y esto sigue hasta el día de hoy, mis amados. Estos tiempos que estamos viviendo se conocen como el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en el cual Dios está enfocando ahora en su iglesia. Y a los judíos, que por siglos los trató, que por siglos le dio señales, milagros, profetas, palabra, las leyes, lo rechazaron por siglos. Ahora, Dios no los ha desechado, los judíos, pero están en la banca. Y ahorita Dios está enfocando en la iglesia, en los gentiles, y por eso bíblicamente se conoce este tiempo como el tiempo de los gentiles, en el cual por eso hay que predicar el evangelio a todas las naciones que son gentiles. Pero este tiempo es limitado. Esto se va a acabar. Entonces, vemos cómo es que Dios levanta a la iglesia para evangelización del mundo. O sea, ahora levanta la iglesia con un propósito. ¿Cuál es el propósito de levantar la iglesia? No nada más nos salvó por nuestra chula cara. O sea, Dios nos levantó a la iglesia para dar culto primeramente, para disfrutar de Cristo, para recibir fuerza, para adorarle, para alabarle, y pero sobre todo para cumplir ya lo que es la evangelización mundial. Para eso fuimos levantados. Ahora aquí llegamos a un punto ya crucial. ¿Y por qué Dios está interesado en la evangelización mundial? ¿Cuál es el propósito por el cual hay que predicar la evangelización mundial? Pues precisamente para que los hombres puedan reconciliarse con Él. El Evangelio es lo único que puede traer la reconciliación entre el hombre delincuente y pecador con un Dios juez justo y santo. Pero aquí ya surge otra pregunta. ¿Y para qué quiere reconciliar a esta generación de depravados, malagradecidos que es la raza humana? ¿Por qué quiere reconciliarnos? ¿Y saben para qué es? Para tener hijos. Y, y- y- y lo curioso de todo esto es que este es el plan de Dios. Esta es la finalidad de todo el plan de Dios. O sea, todo el levantamiento de personajes, de siervos de Dios, el levantamiento de imperios, la caída de imperios, las persecuciones, avivamientos, milagros, expansión del evangelio, toda la historia humana, absolutamente toda, converge en este punto. ¿Para qué? ¿Para qué la evangelización? Para tener hijos. Y si se dan cuenta, mis amados, estamos regresando al principio.
¿Cómo empezamos este estudio? El plan original en el Edén. Dios los bendijo. ¿Y cuál fue la comisión? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Estamos volviendo al principio. Dios anhela tener hijos. Dios quiere formar una familia. Pero ¿saben qué? Que ya no va a ser en esta tierra, ya va a ser en su reino. Y de hecho yo tenía la idea, por muchos años tuve la idea, de que cuando Cristo viniera y cuando ya regresamos al reino de Dios, íbamos a regresar al plan original del Edén. Pero no es así, mis amados. El Edén ya no, el Edén es como el patio nada más del reino de Dios. Nos vamos directamente al reino de Dios a celebrar un acontecimiento glorioso llamado las bodas del Cordero. Vamos a estar en el reino de Dios, en un espectáculo y una decoración inimaginable, un espectáculo cósmico donde vamos a ver colores nuevos, vamos a escuchar a los ángeles cantando a coro, millones de ellos alabando al Cordero, comiendo y bebiendo. Es un reino físico, con cuerpos, con capacidades inimaginables en los cuales nos vamos a poder trasladar. No vamos a estar limitados como lo estuvo Adán y Eva en la tierra. En un paraíso y lo que quieras, pero limitados. Pero nosotros ya no vamos a estar limitados, vamos a estar en un reino y sus hijos son los que van a habitar ese reino. Aquí conecta todo el plan. Qué privilegio que Dios nos haya dado el entendimiento, nos haya dado la vida, la salud, la oportunidad de escuchar el Evangelio para poder ser reconciliados por Él y poder ser partícipes de este magno evento, de esta gran bendición que, como dice la palabra, ni ojo ha oído, ni oído ha oído, ni ha subido a imaginación de hombre lo que le espera a aquellos que aman a Dios.